Gloria al Señor. Y por acá, bueno, sin más que agregar, porque ya tenemos un menú. Gloria a Jesús. Estamos disfrutando del menú. Estábamos en un refrigerio con el Espíritu y ahora vamos a ese menú glorioso que el Señor trajo. ¿Dónde está su bandeja? Estamos todos prestos. Aleluya. Bueno, trajo un postre. Así que invito por acá al ministro. Gloria a Jesús. Roy Rodríguez. Aplauso al Señor por él. Aleluya. Gloria a Dios. El día de hoy, mis queridos hermanos, les voy a hablar sobre la persona más importante que ha nacido en esta tierra. La persona que nos cambió, que nos transformó, que nos libertó, que un día vino y se fue, y Él dijo que volverá. Y si Él dijo que volverá, Él vendrá. Amén. El día de hoy les voy a hablar de Jesús, nuestro Salvador. Y les voy a hablar desde la perspectiva de ser humano, desde cómo Él nació, o de dónde nació, cuándo nació, a lo largo de su vida. Reconocerlo y analizarlo, visualizarlo como una persona igual que nosotros, que dice la palabra que fue tentado en todo, pero que a todo superó. Una persona que fue ejemplo, alguien a quien nosotros podemos ir el día de hoy y presentarle cualquiera de nuestros problemas, y Él nos va a entender, porque dice la palabra que Él fue probado en todo. Amén. Entonces, recopilar la vida de Jesús no es fácil, porque cuando nos ponemos a analizar, a leer y a ver cada cosa que hizo, cada cosa que dijo, cada camino que trazó, y todo nos parece importante, y todo, cada situación, cada momento era importante, y cada señal que dejó fue importante, y es importante hasta el sol de hoy. Entonces, es un tema tremendamente complejo de resumir, pero Dios está en el asunto y Él sabe lo que hace. Amén. Entonces tenemos que Jesús nació en Belén, ¿cierto? Y esto lo había dicho varios profetas, entre ellos Isaías. Pero me llamó mucho la atención la profecía de Miqueas, cuando en el libro de Miqueas, capítulo 5, el versículo 2, dijo que iban a nacer en Belén. En Belén, una ciudad pequeña, un asentamiento agrícola, quizás para muchos no tendría mucha importancia donde ese lugar como tal, pero así hace Dios, para Él glorificarse, para Él decir que de lo pequeño sacó algo grande, para que no sean los hombres quienes se lleven el mérito, sino que podamos reconocer que hubo una mano poderosa que obró allí. Y tenemos que Él nació en Belén, que en hebreo se llama Betlehem, que significa la casa del pan. Él nació, fue presentado, pero en ese momento le dan aviso al rey Herodes de que había nacido uno que iba a ser rey. Luego él, por temor, manda o dicta un decreto donde todos los niños menores a 2 años tenían que morir. Viendo esto, sus padres se van a Egipto y ellos se van y viven allá hasta que años después escuchan que Herodes había muerto. Cuando Herodes muere, ellos regresan, pero no regresan a Belén, regresan a Nazaret. Por eso es que
a Jesús, decimos Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Bueno, la Biblia no habla mucho de los años previos al ministerio de Jesús, pero sí tenemos referencia de que era un niño entendido en la palabra, que crecía cada día. De hecho, dice la palabra que a los 12 años, en la peregrinación, en las fiestas de Pascua, porque hasta el sol de hoy se celebran las fiestas de Pascua judía, las personas tenían que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio una vez al año. Y en uno de esos viajes, dice la palabra, que Jesús se sentó con los maestros a discernir sobre lo que era Dios, sobre las leyes. Y sus padres se fueron. Y cuando llegan allá se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Dicen que estaban buscándolo entre los familiares y esto y aquello. Y bueno, ¿y dónde estará Jesús? Y se devuelven y lo consiguen junto con los maestros de la palabra. Esto nos da a entender que Jesús desde muy pequeño era entendido. Claro, era el Hijo de Dios, el del propósito. Pero a medida que él avanza en edad, dice que cuando cumplió los 30 años, que en ese momento era la mayoría de edad en el pueblo judío, él inicia en un orden. Él no tomó atajos, él no se fue por los caminos cortos, él siempre seguía las normas, y así debemos hacer nosotros. Nosotros a veces vemos un camino largo y decimos, oye, como que buscándole la vuelta, buscándole el atajo, buscando el camino corto. Y dice la palabra que Jesús inicia bautizándose y se bautiza con Juan. Juan estaba en el Jordán y lo ve cuando él viene, porque era necesario cumplir todos estos pasos. Jesús cuando viene, Juan lo ve y le dice que ese es el que había de venir. Luego que se bautiza, Jesús va al desierto y allí ayuna 40 días. Y era tomando, alimentándose en el espíritu para todo esto que le iba a venir, porque tenía que estar realmente fortalecido para iniciar esta campaña que iba a transformar el mundo entero. Y luego que él hace estos 40 días de ayuno solo en el desierto, viene el tentador. Y viene el diablo con su astucia, con su malicia, con su maldad, a querer trastocar lo que Dios ya había antepuesto. Y es vencido por Jesús. Jesús, luego de allí, comienza a predicar. Y en esas prédicas, luego de él comenzar su ministerio, se consigue a 2 hombres, que son Simón y Andrés. Y me sorprende cómo él dio el primer paso. Y con este primer paso logró recoger a 2 personas. 2 personas que hasta el sol de hoy somos millones de personas que seguimos a Jesús. Y a lo largo del tiempo, millones y millones de personas que hemos seguido a Jesús. Pero que comenzó con solo 2 personas, que fue Simón, Pedro y Andrés. Luego de esto, dice la palabra que lo seguían muchos discípulos y él comenzó a hacer milagros y a predicar lo que era el reino de Dios y cómo el reino de Dios se había acercado a la tierra. Luego de esto, él va hacia un monte, una montaña, y es donde da el sermón de la montaña. El sermón de la montaña lo da en un lugar cercano a Galilea, entre Galilea y Capernaum, que son ciudades cercanas a Jerusalén y que quedan a orillas del mar.
quedan a orillas del mar, y él se fue a ese monte y ahí es donde da el sermón de la montaña. También hay personas que le dicen el sermón de las bienaventuranzas, porque ahí es donde dice bienaventurados los pobres de espíritu, los sufridos, porque de ellos será el reino de los cielos. Después de este sermón, él, al ver a todos sus discípulos, escoge a 12. Y estos 12 son los que van a ser su círculo de confianza. Estos 12 van a ser los que estén ahí con él en las buenas y en las malas. A estos 12 son los que él le va a hablar en los secretos, a los que les va a dar códigos de reino, porque dentro de la palabra, algunos de los discípulos le decían, porque Jesús les explicaba en parábolas al pueblo, y le decían, Jesús, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y él le decía, porque es necesario que ellos me comprendan, más a ustedes les hablo de otra manera. Esto parafraseando lo que dijo Jesús. A ustedes que están aquí conmigo, les hablo de otra manera para que ustedes interpreten de otra manera. Ustedes son cercanos a mí, necesito que lleven mi mensaje también. Cuando Jesús escoge a los 12 y ya son los que van a ir con él, lo van a acompañar, van a estar con él, van a dormir con él, van a comer con él, es cuando empieza a realizar realmente su ministerio. Aunque él empezó, pero la parte fuerte comienza aquí, después que él escoge a los 12, a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, perdón. Y aquí me lleva al libro de Juan, que para mí es el libro que yo más quiero, el que más me gusta, es el que he leído mucho, y lo leo mucho y me gusta mucho porque habla del amor de Dios, del amor de Jesús, del amor, no de un Dios condenador, sino de un Jesús amoroso, de un Jesús que perdona, de un Jesús que da otra oportunidad, porque ciertamente fallamos, pero Él nos tiende la mano, y siempre nos tiende la mano. Y aquí es donde se registra en el libro de Juan el primer milagro de Jesús, que es en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán, para los que no saben el contexto, Él está invitado con sus apóstoles y el vino se acaba. Y la madre le pide un favor. Bueno, un favor más o menos, porque cuando la mamá de uno le habla, bueno, uno tiene, hasta Cristo le decía, como uno no le va. Y entonces ella le dice, Jesús, mira, se acabó el vino. Y entonces él la ve así como de reojo, ajá, ¿y qué pasó? Entonces se acabó el vino, necesitamos más vino. Y él... y es cuando él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Pero con todo y esto, él accede a la petición de su madre. Y es cuando manda a pedir los cántaros de agua. Cuando él manda a pedir los cántaros de agua, aquí es cuando él transforma el agua en vino. Y es su primer milagro registrado. Cuando él transforma el agua en vino, y dice la palabra que era un vino tan bueno que el maestresala o el mayordomo de ese momento le reclamó a la gente, ¿por qué dejaron el mejor vino para el final? Porque no lo dieron al principio. Y es cuando le explican que fue que Jesús había transformado ese vino, esa agua en vino.